¿Qué tal? El día de hoy le traemos un video explicatorio acerca del proceso o realización de nuestra silla escalera para nuestro proyecto de procesos de manufactura. Como primer punto, es importante discutir en qué consiste nuestro proyecto. Es una silla escalera en donde se hace con el fin de reducir costos por tener dos elementos por separado, es decir, una silla y una escalera de buena calidad que permita reducir espacios y poseer usos prácticos, así como accesibles. Al diseñar este tipo de escalera, se puede cumplir con dos funciones en cualquier parte del hogar. Como cualquier idea, de primero debemos entenderla y después plasmarla en papel para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, como uno de los primeros puntos fue el bosquejo inicial de cómo nuestra silla escalera se verá o para también determinar cuáles serían nuestras medidas iniciales, si así podemos hablar los costos o incluso se podrá determinar qué tipo o longitud de madera vamos a utilizar. Como mencionamos anteriormente, lo primero es determinar qué tipo de medidas se va a realizar para nuestra silla escalera y así ya podemos trazar los planos con las medidas finales. En las siguientes imágenes ya vemos las medidas de nuestro proyecto del tamaño de nuestra silla escalera. Podemos observar que tendrá un tamaño o una altura aproximadamente de 100 centímetros con una longitud de 108 centímetros, así como un ancho de 36 centímetros. Durante todo el proceso de ensamblaje, de creación y de plasmar el proyecto, es importante determinar qué tipo de materiales serán utilizados para poder realizar un presupuesto. Entonces, en nuestro proyecto de silla escalera vamos a utilizar o la madera principal será la madera pino. Necesitaremos tarugos, tornillos, clavos, bisagras, pasadores. Los pasadores es muy importante o es importante mencionar que esta será la unión de los dos elementos, la silla escalera, perdón, de la silla y de la escalera. Se necesitan lijas, cola y barniz. La cola también lo podemos conocer como pegamento de madera. Continuando con el proceso de creación de nuestra silla escalera, procedimos a entregar el plano final con las medidas y el diagrama de explosiones a un carpintero. El carpintero será el encargado de crear este tipo de silla escalera a base de las medidas que nosotros como estudiantes le entregamos. Hemos llegado a la parte más importante durante todo el proceso de ensamblaje o armar la silla escalera, que es cómo se unen las partes luego de haber sido cortadas, trazadas en la madera pino. Como primer punto vamos a armar, o como las imágenes lo determinan, vamos a armar las dos partes delanteras y la parte trasera. Como podemos observar, cada pieza, aquí se utilizará el soporte, la patilla, y aquí podemos utilizar también cola y tarugos. Se va a formar como este tipo de triángulo o escuadra. De igual manera se realizará la segunda parte o la segunda base de la parte trasera, que también formará un triángulo. Y aquí es donde viene el ensamblaje de toda la parte delantera de la silla, que incluye, o como observamos, es la unión de las dos soportes o las dos patas traseras pequeñas con un escalón pequeño, así como el asiento trasero pequeño. Ahora procedemos a la parte trasera. Como la silla, de igual manera, parecida a la parte anterior, vamos a vamos a ensamblar la parte delantera que incluye dos triángulos, un soporte lateral, de igual manera, un tarugos y la pequeña espiga. De igual manera, repetimos, vamos a unir el soporte o la parte trasera que es la parte larga, la espiga
los tarugos y la parte de madera que formará el triángulo. Ahora hablaremos un poco del respaldo de la silla. Aquí es donde puede variar según en nuestro diseño o también a base de nuestro presupuesto. El respaldo de la silla se puede armar utilizando tres, tres rectángulos o tres pedazos de madera con dos soportes, uno inferior y uno inferior. O en vez de utilizar por distintas partes, podemos utilizar o podemos crearlos únicamente utilizando una base de madera o un rectángulo de madera largo. De igual manera, los dos cumplen la misma función y cualquiera de las dos que se utilicen, ya sea un respaldo construido por partes o un respaldo directamente una base o un rectángulo de madera, perdón, uno cuadrado de madera, o también en vez de tener tres, se puede tener dos pedazos de madera horizontales. Como les digo, de cualquier manera no afectará la función ni tampoco eh, el armar la madera, solo será puramente estética. Ok, y aquí es donde venimos a armar ya la parte trasera propiamente, que poco a poco está dando o se va formando nuestra silla escalera. Vamos a unir los dos soportes laterales que habíamos creado anteriormente y el respaldo trasero. Como las imágenes muestran, de primero vamos a unir, o de cualquier manera se puede unir, un soporte lateral con la primera parte con tarugos del respaldo. Después se agrega el segundo soporte lateral y ya agregaremos el asiento pequeño o también se puede utilizar como un escalón pequeño. Aquí es una imagen donde ya se muestra el asiento colocado eh, con base o pegamento de cola y en la parte anterior, unido sobre la parte anterior que tiene el respaldo trasero y los dos soportes laterales. Ok, ya tenemos dos partes armadas, que es el escalón pequeño y la parte o el respaldo y el asiento de la silla. Aquí es donde vamos a unir y es muy importante que se haga de manera cuidadosa y que case perfectamente, así no afectará el uso ni tampoco habrá algún problema al momento de despegar cualquiera de las dos partes. Aquí es donde hablábamos de la unión. La unión será a través del pegamento de madera o la cola y con las lijas y bisagras que habíamos mencionado anteriormente. Esta es una imagen de cómo se ve la silla o la silla escalera en la función de silla. Ok, y aquí se ve como en función de escalera. Como observamos, aquí en la parte de atrás está el respaldo viendo hacia abajo, que era lo que habíamos armado. Esto es cuando ya se dobla o propiamente se forma la bisagra. Aquí se puede observar la imagen más clara de lo que habíamos discutido anteriormente, la importancia o aquí el paso importante de colocar la bisagra de piano para la unión de los dos elementos. La flecha indica dónde deberá ir la bisagra, que es en medio de la unión del trasero, perdón, del asiento y la parte de arriba del escalón de la escalera. Entonces, la imagen es bastante explicatoria y bastante útil para el carpintero también de cómo o dónde debe colocar la bisagra. Aquí está ya la imagen o cómo se giraría la silla escalera. Como muestro aquí la importancia de colocar bien la bisagra porque y dónde colocarla, porque la colocamos en la parte de abajo, así cuando se forma en una silla, la bisagra no será visible ni tampoco afectará el asiento donde la persona se colocará. Y aquí unas pequeñas imágenes del proceso de elaboración de la silla. Como primer punto, como buen carpintero, debemos medir la madera, dibujar o realizar las cotas necesarias. Pasamos a trazarlos con un lápiz o con algún tipo de marca lapicero. Después procedemos a cortar la madera propiamente. Esto se debe hacer con mucho cuidado, siempre utilizando equipos de protección para evitar cualquier lesión.
Se persigue perforar, como habíamos visto en las imágenes anteriores, se utiliza tarugos en algunas partes para unir la madera. Entonces, aquí es donde perforamos la madera, o el siguiente paso sería perforar la madera para incluso o utilizar las tarugos o los tornillos. Se procede a unir las piezas, principalmente o como recomendación siempre se inicia por las partes pequeñas o por también las bases. Eso ya es de los procesos finales, pero se recomienda lijar la madera ya que puede tener algunas orillas robustas o alguna orilla que no esté propiamente cortada, y también ayudará para finalmente barnizar la silla escalera. Esta es una imagen de cómo se vería el producto ya terminado. En una de las imágenes anteriores también observamos cómo se doblaba la silla, pero aquí también hay una imagen paso por paso de cómo se forma esa escalera. Como les digo, aquí en la imagen pueden observar que el asiento o el respaldo trasero variará, depende del uso o también dependerá de la estética que la persona desee. Como les digo, puede ser una tabla de madera completamente o puede ser un respaldo que tenga tres tablas de madera pequeñas verticales o así como en esta imagen, dos tablas de madera horizontales. Finalmente, un diagrama de recorrido pequeño solo para explicar las áreas de trabajo de un carpintero. Tenemos el ingreso propiamente a la carpintería. Tenemos un área de medición donde se medirá y trazará las partes con las mediciones necesarias. Las áreas de corte de todas las piezas grandes y pequeñas. Tenemos una área de unión donde se va a ensamblar cada pieza, parte trasera, parte delantera, la silla y la escalera. Tenemos ya la parte final, estos ya los últimos procesos, que es la parte de lijar o la parte donde vamos a barnizar, y la pintura donde ahí se incluye el barniz, y finalmente terminamos con el ensamblaje de las dos piezas ya propiamente barnizadas y lijadas. Muchas gracias por su atención y siempre estamos a responder cualquier duda.